Buenas tardes, vamos a continuar con el módulo programado para el día de hoy, trombosis de senos venosos. Mi nombre es María Isabel Erazo, residente de segundo año de Neurología de la Universidad Simón Bolívar. En la tabla de contenido vamos a hablar acerca de la introducción, anatomía y drenaje venoso, epidemiología, causas y factores de riesgo de trombosis venosa cerebral, fisiopatología, presentación clínica, diagnóstico, tratamiento y las posibles complicaciones. Empezando con la introducción, hay que tener en cuenta que la trombosis venosa cerebral hace referencia a la trombosis del seno dural y a las venas cerebrales o venas corticales, o también contempla ambas patologías. Es una enfermedad cerebrovascular poco común y representa menos del 1% de todos los ataques cerebrovasculares. A diferencia de la enfermedad cerebrovascular arterial, esta va a afectar principalmente a mujeres jóvenes. Tiene una cantidad de síntomas muy variada. El principal de estos es la cefalea. Puede cursar también con déficits neurológicos focales, convulsiones, alteraciones del estado de conciencia y por lo tanto el diagnóstico no suele sospecharse desde el inicio de la enfermedad. En cuanto a la anatomía, hay que tener en cuenta primero que la anatomía venosa cerebral tiene una gran variabilidad interindividual, ya que tiene variabilidad en cuanto a la disposición, al tamaño y a la presencia o no de las venas corticales. Como vemos en la imagen, es importante tener en cuenta que nosotros tenemos dos sistemas venosos, un sistema superficial y un sistema profundo. En el sistema superficial vamos a encontrar al seno sagital superior, que es el más prominente, como lo vemos aquí. Este seno sagital superior es el centro de drenaje de múltiples venas corticales. Este va a drenar también en la confluencia de los senos para posteriormente drenarse en el seno transverso, en el seno sigmoide y la vena yugular de cada lado. Tenemos también unas venas eh, corticales, como lo había mencionado, que estas drenan en el seno sagital superior. Existen unas dos grandes venas muy importantes, que es la vena de Trolar. Esta vena de Trolar, digamos que transcurre de forma vertical por el lóbulo parietal para drenar en el seno sagital superior. Tenemos también la vena de la B, que esta recorre horizontalmente el lóbulo temporal, perdón, para drenar en el seno recto y estas posteriormente también al seno sigmoide y a la vena yugular. Dentro del sistema venoso profundo tenemos a la vena del núcleo caudado, tenemos también a la vena del septum, que estas dos se juntan para formar las venas tálamo-estriadas que recogen el drenaje venoso de los tálamos. Estas van a formar posteriormente las venas cerebrales internas que van a finalmente formar la vena de Galeno. Esa vena de Galeno va a drenar en el seno recto y llega a la confluencia de los senos. Otra parte importante del drenaje venoso profundo, tenemos aquí la vena orbitaria superior y la vena orbitaria inferior, que estas van a drenar en el seno cavernoso. Aquí en el seno cavernoso también van a llegar las venas temporal, esta vena temporal, y a través del seno petroso inferior van a llegar al seno sigmoide y finalmente drenar por la vena yugular de cada lado. Generalmente las trombosis se presentan en los senos durales para después migrar hacia las venas corticales. Esto nos va a ocasionar complicaciones como infarto venoso, aumento de la presión intracerebral o ambos. Y existen muy pocos casos documentados de trombosis específicas de una vena cortical. Y en este caso nos daría la presencia de síndromes locales de la vena afectada. En esta imagen podemos ver, digamos, los senos principalmente comprometidos por trombosis.
En primer lugar tenemos al seno sagital superior con un 62% de los casos de trombosis venosa cerebral, y esto se debe a que como es la zona de aferencia del drenaje de múltiples venas corticales, el flujo en el seno sagital superior se puede volver más turbulento. En segundo lugar tenemos al seno transverso con un 41 a 45%, y digamos que el sistema venoso profundo es el menos comprometido con un 11%, pero siempre hay que tenerlo en cuenta dependiendo de algunos síntomas que vamos a ver más adelante. Hay que tener en cuenta también que el 50% de los pacientes van a tener más de un seno comprometido. Esto hace que la sintomatología sea más variada aún. En cuanto a la epidemiología, la trombosis de senos venosos es clasificado como un tipo de ataque cerebrovascular. Como lo habíamos mencionado ya, representa alrededor del 0,5 al 1% de todos los ataques cerebrovasculares, y la tasa de mortalidad puede presentarse entre el 8 al 10% de los pacientes. Principalmente va a afectar a personas jóvenes menores de 50 años con un predominio sobre las mujeres. Hay que tener en cuenta también que en el año 2021, teniendo en cuenta la pandemia por COVID, se presentaron casos de trombosis venosa cerebral relacionada con una trombocitopenia trombótica inmunitaria secundaria a las vacunas. En los últimos años se ha evidenciado un aumento en la incidencia. Digamos que los últimos valores que se tiene es que se presenta entre el 1,32 y 2% por cada 100.000 adultos. Este aumento en la incidencia se debe a que actualmente ya contamos con una gran disponibilidad de neuroimágenes que hacen que el diagnóstico sea mucho más asequible. Es más común en mujeres que en hombres, es 3 veces más común en mujeres que en hombres. La edad promedio de presentación son los 33 años, aunque existe un porcentaje pequeño que se encuentra alrededor del 10%, y se puede presentar en mayores de 65 años. Todavía no se cuentan con estudios que tengan, digamos, relevancia acerca de la trombosis venosa relacionada con la raza, pero sí existen casos reportados que muestra una mayor incidencia en personas de raza negra. Según el Estudio Internacional de la Trombosis Venosa Cerebral, a pesar de que nosotros contemos con los mejores tratamientos, siempre va a existir un grupo pequeño de pacientes que va a tener unos malos resultados funcionales, es decir, un ranking de 2 a 5. Y en estos pacientes la tasa de mortalidad puede llegar hasta el 8,3% a los 16 meses. Bueno, entrando a hablar de las causas de trombosis venosa cerebral, existen múltiples causas como vemos en este cuadro. Lo importante es recordar que nosotros tenemos unos factores predisponentes y unos factores precipitantes. Dentro de los factores predisponentes, por ejemplo, el consumo crónico de alcohol, la hiperhomocisteinemia, la anemia, enfermedades trombofílicas, por ejemplo, el déficit de la proteína C, el déficit de la proteína S, y estos factores predisponentes van a ser, digamos, exacerbados por unos factores precipitantes como el uso de glucocorticoides, traumatismos, el uso de anticonceptivos, ¿listo? Em, Aproximadamente el 80% de los pacientes que cursan con una trombosis venosa cerebral van a tener por lo menos una causa predisponente determinada, pero dentro de ese 80% hasta el 50% va a tener más de una causa predisponente. Esto nos hace pensar en que si ya tenemos un paciente con trombosis venosa cerebral y una causa predisponente determinada, esto no nos exime de seguir los estudios porque puede tener una segunda causa. Aquí traje las recomendaciones de la AJA, donde dice que en los pacientes con trombosis venosa cerebral se les debe continuar estudios para afecciones protrombóticas, principalmente deficiencias de la proteína C, S, deficiencias de la antitrombina, síndrome antifosfolípido y mutaciones de la protrombina y el factor 5 de Leiden. Sin embargo, la Asociación Europea eh, dice que para mantener las buenas prácticas clínicas se deben realizar todos estos estudios siempre y cuando tengamos o un antecedente de una enfermedad o de una trombofilia en los antecedentes del paciente, o que no se haya podido determinar una causa predisponente.
Aquí les traje los factores de riesgo que mayor prevalencia tienen. El principal factor precipitante va a ser el uso de anticonceptivos orales en un 54,3%, las condiciones protrombóticas en un 34,1%, el embarazo y el parto en un 21%. Traje también la relación entre la trombocitopenia trombótica inmunitaria inducida por vacunas, haciendo referencia a dos vacunas para el COVID. Tenemos AstraZeneca, que esta ocasiona la trombocitopenia en uno de cada 150.000 pacientes a los cuales se le aplicó la vacuna, y Johnson uno de cada 470.000 pacientes, que pueden posteriormente pues, presentar una trombosis venosa cerebral. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, ya hablamos de que tenemos unos factores predisponentes, unos factores precipitantes que van a llevar a un estado de hipercoagulabilidad y finalmente producción de un trombo en el sistema venoso. Ese trombo en el sistema venoso va a ocasionar un aumento de la presión venosa. Al encontrarse aumentada la presión venosa, va a disminuir la absorción del líquido cefalorraquídeo. En etapas iniciales de la enfermedad, este aumento de la presión venosa va a ser compensada por las venas corticales. Pero cuando esto ya, digamos, el aumento de la presión exceda esa capacidad compensatoria, se van a generar disminuciones digamos, bruscas de la absorción del líquido cefalorraquídeo, lo que nos va a llevar a un aumento de la presión intracraneal, con posteriormente presencia de síntomas. Asociado a esto, el aumento de la presión venosa va a producir también una disminución en la perfusión cerebral. Esta disminución en la perfusión cerebral nos va a llevar a depresiones en el ATP, disfunciones mitocondriales, estrés oxidativo, que van a llevar a que haya alteraciones de la bomba de sodio-potasio, produciendo edema citotóxico. Eso va a exacerbar aún más el aumento de la presión intracraneal con sus síntomas secundarios. Dentro de la presentación clínica, como ya lo habíamos hablado, existen una gran variedad de síntomas en la trombosis venosa cerebral. El Estudio Internacional de las Cefaleas quiso hacer como un seguimiento de cuánto tardaban el personal médico en realizar un diagnóstico de trombosis venosa cerebral desde el ingreso del paciente a la institución, y se encontró que el diagnóstico generalmente se hace hasta 7 días después del ingreso. Esto se debe a que los síntomas pueden variar muchísimo. Tenemos entonces 4 síndromes principales. Tenemos la cefalea aislada o aumento de la presión intracraneal, presentaciones neurológicas focales, encefalopatía aguda, el síndrome del seno cavernoso con múltiples neuropatías craneales y oftalmoplegia dolorosa. Entonces vamos a ir hablando de cada uno de estos. En cuanto a la cefalea aislada o aumento de la presión intracraneal, este en sí va a ser el síntoma principal, se presenta en el 90% de los casos. Vamos a encontrar pacientes con cefalea, vómito, papiledema, pueden tener alteraciones visuales o parálisis del sexto par, que es el que más comúnmente se compromete. Existe un porcentaje de pacientes, aproximadamente un tercio de los pacientes van a presentar hipertensión intracraneal aislada, es decir, que van a presentar estos síntomas pero sin ningún otro déficit neurológico. Y lo otro es otro grupo de pacientes, un cuarto de los pacientes que van a presentar cefalea aislada, es decir, sin síntomas de hipertensión intracraneal. Y esto principalmente está relacionado cuando hay trombosis del seno transverso. En cuanto a la cefalea, digamos que la clasificación internacional de las cefaleas no tiene una característica que sea solamente de la trombosis venosa cerebral, pero sí nos da unas características que esta cefalea puede tener. Lo primero es que haya una relación causal, es decir, que la cefalea se haya desarrollado en estrecha relación temporal con la trombosis venosa cerebral. Y lo otro es que haya empeorado significativamente en paralelo con el empeoramiento clínico o los hallazgos radiológicos de la trombosis venosa cerebral. Dentro de las características de esta patología o de esta cefalea, generalmente va a tener exacerbación por maniobras de Valsalva y el decúbito como una cefalea secundaria a hipertensión intracraneal. Y lo otro es que la aparición del dolor va a ser subaguda y generalmente va a ser difusa. En cuanto a las presentaciones neurológicas focales, dependiendo de la vena que esté comprometida y del territorio cerebral afectado, podemos tener síntomas motores, sensitivos o alteraciones en el lenguaje como las afasias.
Algo característico de estos síntomas es que estos, a diferencia de la patología cerebral arterial, que se presenta máximo desde el inicio, estos síntomas van a ser progresivos en el tiempo, o sea, van a ir aumentando. Y otra característica es que se pueden presentar síntomas bilaterales, sobre todo cuando hay compromiso del seno sagital superior. En cuanto a la encefalopatía aguda, estos pacientes pueden presentar confusión, letargo y rápidamente progresar a coma, sobre todo cuando, o esto sucede cuando hay compromiso del sistema venoso profundo. Esto se presenta en un 10% de los casos, ya que, como lo vimos en el drenaje venoso, el sistema venoso profundo recoge el drenaje de los tálamos. Entonces, si presentamos un edema, por ejemplo, como vemos en esta imagen, un edema bitalámico, vamos a tener rápidamente compromiso del sistema o del estado de alertamiento del paciente. Bueno, para entender por qué se producen estos síntomas, vamos a ir viendo cada uno de los territorios vasculares venosos, empezando con una de las principales venas del sistema venoso superficial, que es la vena de Trolat, que como ya habíamos mencionado, pues esta digamos que recorre el lóbulo parietal. Entonces, al encontrarse trombosada esta vena, vamos a encontrar un edema frontoparietal. Entonces, vamos a encontrar pacientes con síntomas que van a ser motores sensitivos contralaterales. Cuando se presentan síntomas que comprometen la parte cortical, podemos encontrar crisis, y hay una característica de las crisis, y es que estos pacientes adoptan la postura del espadachín. Cuando hablamos del seno sagital superior, que recoge el drenaje venoso de toda esta parte que está marcada en la figura, vamos a encontrar un edema cerebral difuso, y esto nos va a llevar rápidamente a presentar hipertensión intracraneal. Los síntomas focales van a también a variar dependiendo de dónde se produzca la trombosis, o sea, en qué zona del seno sagital superior. Vamos a tener afasias, principalmente afasias motoras, y si se compromete pues la corteza, vamos a tener crisis, que también depende de qué zona del seno sagital superior para determinar la semiología de esas crisis. Si hablamos del sistema venoso profundo, es decir, del territorio del seno recto, de la vena de Galeno o de la vena basal de Rosenthal, aquí vamos a tener el compromiso del estado de conciencia por la alteración en el sistema en el tálamo bilateral. Estos pacientes pueden progresar rápidamente a coma y van a tener una característica, y es que los síntomas motores en ellos van a ser fluctuantes. Esto se debe a que, si recordamos pues un poco de la anatomía, la cara lateral de los tálamos va a estar en vecindad con el brazo posterior de la cápsula interna, y por el brazo posterior de la cápsula interna pues descienden fibras del tracto córtico espinal. Entonces, digamos que el edema talámico va a llevar a una compresión de esas fibras del brazo posterior de la cápsula interna, que dependiendo cómo se maneje ese edema talámico puede presentar síntomas motores que van a ser fluctuantes. Cuando hablamos del seno transverso, vemos que el seno transverso drena la parte inferior y posterior de los lóbulos temporales. En estos pacientes vamos a tener afasias, sobre todo afasias sensitivas. Podemos tener crisis con semiología de crisis del lóbulo temporal. Hay que tener en cuenta también que el seno transverso drena múltiples nervios craneales superiores, entonces puede cursar con neuropatías craneales. Y también hay que tener en cuenta que el seno transverso drena gran parte del cerebelo, es decir, que una trombosis en esa zona puede ocasionar ataxia como síntoma cerebeloso. Tenemos también el seno sigmoide, que pues digamos que drena como la parte basal o más caudal del encéfalo, y aquí vemos que vamos a tener compromiso de los nervios craneanos bajos, compromiso del glosofaringeo, del vago, del hipogloso. Importante hablar del seno cavernoso, ¿listo? Porque sabemos que, digamos, por el seno cavernoso van a drenar las venas orbitarias superior, inferior y la vena temporal.
Por el seno cavernoso van a transcurrir también algunos pares craneales como el oculomotor, el troclear, el abducen y las ramas B1 y B2 del trigémino. Entonces, al encontrarse trombosis en el seno cavernoso, vamos a encontrar parálisis de los eh, músculos oculares, para el movimiento ocular, alteraciones sensoriales en la rama B1 y B2 del trigémino, dolor orbitario, ptosis y quemosis como síntomas acompañantes. Aquí en esta tablita quise traerle los síntomas que principalmente se presentan o los más comunes que vamos a encontrar en la cefalea en el 90% de los casos, seguidos de crisis, déficits focales con un 20%, alteraciones de la conciencia en un 14%, cefaleas aisladas en un 15% y la pérdida visual como complicación de la hipertensión intracranial en un 13% de los casos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que el diagnóstico, como ya lo habíamos mencionado, puede no sospecharse desde el comienzo por la gran variabilidad de síntomas, nosotros contamos con una escala que nos ayuda como a determinar la probabilidad clínica de que el paciente esté cursando con una trombosis venosa cerebral. Vamos a valorar ítems como la presencia de crisis, si tiene trombofilia conocida, si usa anticonceptivos orales, si ha presentado síntomas que persisten por más de 6 días, si se han presentado cefaleas como el peor dolor de su vida o déficits neurológicos focales al momento de la presentación. Esto nos va a dar una puntuación máxima de 14 puntos. Si tenemos entre 3 y 5 puntos, esto ya nos da una posibilidad moderada de que el paciente esté cursando con una trombosis venosa cerebral. Sin embargo, si contamos con una puntuación mayor a 6, ya va a ser una alta probabilidad de que el paciente esté cursando con trombosis venosa cerebral. Bueno, en cuanto al diagnóstico, hay que tener en cuenta que el diagnóstico de trombosis venosa cerebral requiere un alto nivel de sospecha clínica y siempre va a requerir la confirmación mediante neuroimágenes. Antes de realizar el diagnóstico de la trombosis, tenemos también que pensar en todos los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, una hipertensión intracranial idiopática, un stroke arterial, una hemorragia intracerebral, abscesos cerebrales, síndrome antifosfolípido, bueno, todos los que podemos ver en esta tabla. De lo primero que vamos a hablar durante el diagnóstico va a ser del dímero D. Como sabemos, pues el dímero D es una degradación de la fibrina. Entonces, se ha hecho recomendaciones de que se obtenga unos niveles de dímero D antes de la neuroimagen, sobre todo o exceptuando ya a los pacientes que llevan más de una semana con las sintomatologías. ¿A qué hace referencia esto? A que en la trombosis venosa cerebral extensa, es decir, que tenga una alta carga de coágulos, el dímero D puede estar alterado. Se ha dicho que en valores superiores a 500 microgramos por litro. La importancia del dímero D es su gran valor predictivo negativo, que está cerca del 99%. Es decir, que si nosotros tenemos un paciente en la fase aguda en quien se esté sospechando una trombosis venosa cerebral y realicemos un dímero D y este nos salga negativa, prácticamente esto nos estaría excluyendo el diagnóstico. Falsos negativos ya cuando esté en una fase subaguda o crónica, porque se supone que en esas fases pues la carga de coágulos ya va a ser menor. ¿Listo? También otra función del dímero D es seguimiento en cuanto al tratamiento del paciente. La finalidad del tratamiento es disminuir la carga de coágulos. Entonces, como vemos en esta imagen, aquí podemos ver cómo está el dímero D en el día 1 de tratamiento y cómo a medida que el tratamiento se prolonga en el tiempo, la carga de coágulos va disminuyendo, el dímero D también disminuye, como lo vemos en la gráfica. En cuanto a las neuroimágenes, nosotros contamos con muchos tipos de neuroimagen, tomografía, resonancias, pero la Asociación Americana y Europea han determinado que la resonancia es como el pilar o el gold estándar para el diagnóstico de trombosis venosa cerebral. Vamos a empezar a hablar desde la tomografía de cráneo simple o sin contraste, que es como la neuroimagen que vamos a obtener de primero en una urgencia o en el paciente que llegue con cefalea o con un déficit motor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la sensibilidad para el diagnóstico de trombosis venosa cerebral está entre el 41 y el 73%.
Es decir, que si nosotros tenemos una sospecha de trombosis y en la tomografía no vemos hallazgos, como lo vamos a ver ahora, de trombosis venosa cerebral, esto no nos descarta una trombosis, pero tiene una buena especificidad que está en el 97%. Y también hay que tener en cuenta que la tomografía puede ser normal en el 30 al 60% de los casos. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en la tomografía? La hiperdensidad homogénea del seno que se encuentra trombosado. Esto se debe pues a que, digamos, vamos a encontrar un aumento en los hematíes y una disminución en la cantidad o en la concentración de agua ahí en ese trombo. Tenemos dos signos principales. El primero es el signo del delta del triángulo denso. Eh, Como vemos aquí en la imagen, esto haría referencia a una trombosis aguda del seno sagital superior. Esta la podemos encontrar durante las primeras 2 semanas en el 60% de los pacientes. Otro signo va a ser el signo del cordón, como vemos aquí en esta imagen, haría referencia a una trombosis del seno transverso. Esta también se puede ver cuando existen trombosis del sistema venoso profundo. Esta se encuentra en el 25% de los casos y aunque tiene una especificidad buena del 90%, la sensibilidad no va a ser muy buena, ya que estos signos se pueden encontrar también sí, se pueden acentuar por otras patologías, como por ejemplo el aumento del hematocrito y de la hemoglobina. Se han hecho varios estudios acerca de otros hallazgos que nos pueden intensificar estos signos, como por ejemplo la deshidratación o la falla renal, pero el único que ha demostrado tener relación con falsos positivos es el aumento del hematocrito y principalmente de la hemoglobina. Este signo del cordón puede mantenerse durante las primeras 2 semanas y posteriormente pues desaparecerá en la fase crónica. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para aumentar la sensibilidad de esa tomografía de cráneo? Introduciendo el contraste a este estudio. Entonces tenemos la tomografía de cráneo con contraste. En este vamos a encontrar un signo que es el signo del delta o el signo del delta vacío. Aquí nosotros podremos ver trombosis aguda de, por ejemplo, aquí del seno transverso, cuando se presenta en la confluencia de los senos del seno sagital superior. Aquí lo que estaríamos viendo es que ese trombo no capta el contraste, entonces nos da como nos produce el signo del delta vacío. Este se encuentra en el 30% de los casos y ya va a desaparecer en la etapa crónica. Ahora, a ese estudio de tomografía de cráneo con contraste podemos adicionar una venografía por TAC que nos va a aumentar la sensibilidad de 80% y la especificidad pues es menor del 50%. ¿Y esto a qué se debe? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en la venografía? Un defecto del llenado. Entonces podemos ver, como lo indican las flechas amarillas, hay un déficit de llenado. Pero, ¿qué pasa con la venografía por TAC? Que esto lo que nos va a detectar es la pared de las venas. Entonces, si nosotros tenemos un defecto de llenado por medio de la venografía por TAC, no vamos a poder determinar si es una trombosis aguda o si es una hipoplasia congénita de ese seno. A esa venografía podemos hacerle pues una reconstrucción tridimensional que esta va a aumentar la sensibilidad hasta el 91%. ¿Cuáles serían las ventajas de estos estudios por tomografía entonces? Que tienen una amplia disponibilidad y nos va a permitir una valoración rápida del sistema venoso. Principalmente del sistema venoso superficial. Dentro de las limitaciones tenemos la radiación, la exposición al contraste intravenoso y que pues que no está muy o que no nos ayuda a evaluar bien el sistema venoso profundo. Aquí tenemos como un resumen de los hallazgos que vamos a encontrar en tomografía en un paciente con sospecha de trombosis venosa cerebral. Tenemos entonces el signo del cordón, el signo del delta vacío, en la venografía la ausencia de llenado y tenemos también en la tomografía podemos encontrar edema vasogénico con transformación hemorrágica que sería una de las complicaciones de las que más adelante vamos a hablar. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar acerca de la resonancia. La guía americana recomienda eh, que al momento de realizar una resonancia tenemos que contar con unas secuencias específicas, T1 y T2, que estas nos van a ayudar para caracterizar la edad del trombo, ya que la sangre tiene un proceso dinámico. Como vemos aquí en el cuadrito, entonces en la etapa aguda, que hace referencia al día 1 al día 5, nosotros podemos encontrar una lesión incluso intensa tanto en T1 como en T2.
Y esto se debe a que en ese momento la deoxihemoglobina, que serían unas grandes cantidades de oxígeno, pues no va a producir cambios en las imágenes. En esta etapa es donde más complicado se vuelve el diagnóstico de una trombosis venosa cerebral. Tenemos la etapa subaguda, que es del día 5 al día 14. Ahí nosotros podemos encontrar una alta señal en T1 y una baja señal en T2. Esto se debe a que la deoxihemoglobina se va a convertir en metahemoglobina, y esa metahemoglobina, cuando se encuentra dentro del glóbulo rojo, es paramagnética. Y esto es lo que ocurre en la etapa subaguda tardía que va entre el día 14 al día 15. Esa metahemoglobina, perdón, intras, dentro del glóbulo rojo es paramagnética, entonces va a producir el aumento de la señal en T1 y la baja señal en T2. Cuando esta ya sale del glóbulo rojo, se mantiene la señal alta en T1, pero se pierde la capacidad paramagnética en T2, y aquí se encuentra, en vez de encontrarse hipointenso, se encuentra hiperintenso. Entonces encontramos hiperintensidad tanto en T1 como en T2, y esta es la fase donde más fácilmente nosotros podemos realizar el diagnóstico de una trombosis venosa cerebral. Y ya en la etapa crónica, después del día 21, la señal pues es variable dependiendo de cómo se vaya degradando ese trombo y cómo se vaya reorganizando la hemosiderina. Aquí en esta imagen podemos ver con más claridad cómo se van presentando los cambios. Entonces, en el estado agudo, vamos a encontrar señales isointensas en T1 y T2 por la oxihemoglobina. Esa oxihemoglobina posteriormente se va a convertir en deoxihemoglobina de forma centrípeta, y esto nos puede ocasionar una baja señal en T2. Esa deoxihemoglobina posteriormente se va a convertir en metahemoglobina. Esa metahemoglobina es paramagnética, es decir, que vamos a tener una alta señal en T1, baja señal en T2, y esa metahemoglobina, cuando sale del glóbulo rojo, pierde su capacidad paramagnética en T2, y finalmente vamos a tener una señal hiperintensa tanto en T1 como en T2. Aquí en esta imagen podemos ver una resonancia cerebral donde en la secuencia T1, donde vemos un aumento de señal del seno sagital superior. Entonces aquí nosotros ya estaríamos hablando de la metahemoglobina, es decir, que el paciente lleva más de 7 días con los síntomas. Al igual que en esta otra imagen donde vemos un aumento de señal en el seno transverso derecho. ¿Listo? Entonces podríamos decir que el paciente también estaríamos hablando de la metahemoglobina, es decir, que ya lleva más de 7 días con los síntomas. Otra imagen importante son las imágenes de sus ecogradiente, perdón, donde vamos, digamos que la función de estas imágenes es determinar trombosis localizadas o trombosis en el sistema venoso cortical. ¿Listo? Como vemos aquí, tenemos una resonancia como con la secuencia ecogradiente, donde vemos una baja señal en el seno transverso derecho, lo que nos indicaría presencia de un trombo, al igual que en esta otra imagen donde vemos una baja señal en una vena cortical, lo que nos indicaría la presencia de un trombo. Bueno, en la resonancia magnética tenemos también la posibilidad de realizar una venografía por resonancia magnética. Esta tiene una sensibilidad y especificidad que varía entre el 75 y el 100%. Como vemos en la imagen, estas son unas venografías por resonancia, y vemos que hay una ausencia tanto del seno recto, el seno sigmoide, perdón, el seno transverso, el seno sigmoide y la vena yugular del lado derecho. Entonces, este tipo de imagen sí nos va a ayudar a determinar, o sea, con esta sí tenemos la posibilidad de determinar si estamos ante una trombosis o una hipoplasia. ¿Por qué? Si nosotros encontramos una ausencia del llenado de algún seno en la venografía por resonancia, inmediatamente nos tenemos que dirigir a la secuencia T1. Si en esa secuencia T1 nosotros encontramos un aumento de señal, eso nos confirmaría la presencia de un trombo, y pues ya no estaríamos ante la presencia de una hipoplasia, que sería como el diagnóstico diferencial. Las ventajas de las imágenes por resonancia es que nos ayuda a tener una buena visualización tanto del sistema superficial como del sistema profundo, una buena definición del tejido cerebral en caso de que presentemos complicaciones de la trombosis, detección temprana de cambios isquémicos,
o microsangrados. Y las limitaciones es que pues esta no está tan disponible como la tomografía, que no se puede utilizar en pacientes que presenten, por ejemplo, claustrofobia o en pacientes portadores de marcapasos sin antes tener una valoración por electrofisiología. Aquí tenemos una imagen de una venografía donde se evidencia ausencia del llenado del seno transverso izquierdo, seno sigmoide y vena yugular. Entonces, si nosotros comparamos esta imagen con una secuencia T1 y en la secuencia T1 estos senos tienen una alta señal, estaríamos ante la presencia de una trombosis venosa cerebral. Estos son los hallazgos que podemos encontrar entonces en la resonancia, la hiperintensidad en T1, imágenes por susceptibilidad o ecogradiente, edema vasogénico, ausencia de flujo en T2 y la ausencia del llenado o la ausencia de los senos comprometidos en la venografía. Bueno, pero ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tenemos la alta sospecha de una trombosis venosa cerebral, pero no hemos podido realizar el diagnóstico ni por tomografía ni por resonancia? Para eso nosotros contamos con los procedimientos diagnósticos, que serían, digamos, el gold estándar con el que podríamos tener certeza del diagnóstico. Tenemos la angiografía cerebral con venografía. Esta, como ya lo había mencionado, pues es para pacientes que tienen una alta sospecha diagnóstica, en los cuales la tomografía, la venografía por TAC o la resonancia y la venografía por resonancia no han sido concluyentes. Lo que vamos a encontrar en la angiografía cerebral va a ser un defecto del llenado, que puede ser parcial o completo, del seno que se encuentre comprometido. Y pues importante recordar que es un procedimiento invasivo, es decir, que va a tener pues sus complicaciones. Ahora, una vez que nosotros realizamos el diagnóstico por imágenes de una trombosis venosa cerebral, tenemos que continuar con el diagnóstico etiológico. Dentro de los estudios convencionales, pues tendríamos el hemograma, el panel bioquímico, tiempos de coagulación, marcadores tumorales, en caso de que sea necesario. Y ya tendríamos los estudios de trombofilia y estudios de autoinmunidad. Entonces, los estudios de trombofilia, recordando que según la AJA se debe realizar en todos los pacientes, pero según la Asociación Europea solamente en los pacientes que tengan antecedentes de trombofilia en su familia o que no tengan una causa predisponente determinada. Dentro de ellos incluyen la evaluación de la antitrombina 3, proteína C y S, mutación en el factor 5 de Leiden, mutación en el gen de la protrombina, anticuerpos antifosfolípidos y niveles de homocisteína. Y dentro de los estudios de autoinmunidad, también pues este se debe realizar en pacientes en los que se sospecha una enfermedad autoinmune desencadenante, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de BC2-sarcoidosis. En ellos podemos realizar, por ejemplo, los anticuerpos antinucleares anticardiolipina, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, todo pues el panel autoinmune. Bueno, es importante también hablar de las posibles complicaciones de la trombosis venosa cerebral y estas complicaciones pueden reconocerse como signos indirectos de trombosis venosa cerebral. Hablamos de edema cerebral, infarto venoso, con transformaciones hemorrágicas y disminución de la absorción del líquido cefalorraquídeo que llevaría a una hidrocefalia. Entonces, empezando a hablar del infarto venoso, todo iniciaría con el edema, que como ya lo hablamos en la fisiopatología, va a producir un aumento de la presión venosa y capilar y esto a su vez va a producir la disminución de la perfusión cerebral o del flujo sanguíneo cerebral, que nos puede llevar finalmente a un infarto venoso. ¿Cuáles son las características de ese infarto venoso? Lo principal es que no se va a encontrar en un territorio arterial definido. Como vemos en esta imagen, del lado izquierdo vemos los territorios de la arteria cerebral anterior, arteria cerebral media y arteria occipital. Y vemos esta imagen que se encuentra aquí punteada con amarillo, que hace referencia a una hipodensidad, posiblemente un infarto, pero que no corresponde a ninguno de los territorios vasculares arteriales. Otra cosa es que vamos a tener este tipo de infartos venosos respetan la corteza, es decir, vamos a tener un edema vasogénico, como vemos aquí, respeta la corteza. ¿Listo? En esta imagen de acá podemos ver múltiples imágenes hiperintensas
que no corresponden a ningún territorio arterial, que respetan la corteza, y cuando estas imágenes se encuentran en ambos lados, podemos sospechar de una trombosis del seno sagital superior. Dentro de las hemorragias intracerebrales existe un tercio de pacientes que pueden presentar hemorragias intracerebrales como complicación de la trombosis venosa cerebral. Estas hemorragias intracerebrales tienen unas características particulares, es que van a ser, digamos, pequeñas y van a generar una forma cóncava con respecto al surco que se encuentre más cercano. Estas las podemos encontrar también cuando hay compromiso del sistema venoso profundo. En cuanto al tratamiento, la finalidad del tratamiento es, uno, manejo de los síntomas, evitar las complicaciones y evitar la recurrencia. Entonces, para eso tenemos tratamiento médico, tratamiento endovascular y tratamiento quirúrgico. Vamos a hablar de cada uno de estos tratamientos. Dentro del tratamiento médico, digamos que el pilar del manejo es la anticoagulación. Hay que tener en cuenta que esta anticoagulación se va a realizar independiente de la presencia de hemorragias. Se hizo un estudio donde se vio que aproximadamente el 40% de los pacientes tratados con anticoagulación hacían como complicaciones un infarto venoso, a pesar de que tenían hemorragia intracerebral desde el inicio del tratamiento. Entonces se determinó que se debe realizar la anticoagulación incluso en presencia de hemorragias. Entonces la Asociación Americana y Europea consideran el manejo con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular inmediatamente se realice el diagnóstico de la trombosis venosa cerebral. Existe una preferencia por la heparina de bajo peso molecular y esto también pues concuerda con las recomendaciones del Estudio Internacional de la Trombosis Venosa Cerebral. Con respecto a esta preferencia se dice que pues tiene un inicio de acción mucho más rápido que la heparina no fraccionada. Se han encontrado casos en los cuales se inicia el tratamiento con heparina no fraccionada y durante los primeros días se pueden encontrar incluso las complicaciones de la trombosis venosa, ya que esta tarda un poco más en actuar. Y posteriormente al manejo con heparinas parenterales, vamos a iniciar el tratamiento con anticoagulantes orales. Esto generalmente durante 1 o 2 semanas después del inicio de la anticoagulación parenteral, cuando se logre estabilidad en el paciente. Tenemos algunos estudios que avalan este tratamiento. Tenemos una pequeña revisión sistémica que tomó 694 pacientes con trombosis venosa cerebral y en ellos se vio que presentaban recanalización de los vasos en el 85% de los casos, y esto estaba muy relacionado con la respuesta o con el desarrollo de la capacidad funcional posterior con buenos resultados, teniendo un ranking de 0 a 1. Y se vio pues que la recanalización de los vasos puede ocurrir de forma temprana una vez que se inicie la anticoagulación. Tenemos otro estudio prospectivo con 68 pacientes con trombosis venosa cerebral, en los cuales desde los primeros 8 días de tratamiento, el 68% ya tenía una recanalización parcial y el 6% tenía una recanalización completa. Ya estos pacientes, cuando se les hizo un seguimiento a los 90 días, el 41% tenía una recanalización parcial y el 54% una recanalización completa. Entonces se concluyó que la recanalización temprana asociada directamente con la disminución de las complicaciones de la trombosis venosa cerebral. Entonces, tenemos que el tratamiento se basa en terapia parenteral una vez que se realiza el diagnóstico de la trombosis venosa cerebral. Puede ser con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Aproximadamente 2 semanas después, cuando el paciente tenga estabilidad clínica, iniciar anticoagulantes orales. Pero entonces, ¿cuáles anticoagulantes orales vamos a usar? Vamos a hablar de los anticoagulantes orales directos. Digamos que el tratamiento que siempre se había tenido de la trombosis venosa cerebral hablaba del manejo con warfarina.
Sin embargo, hay que basarnos en la idea de que existen estudios de no inferioridad con respecto a la warfarina y a los DOACs, a los anticoagulantes orales directos. Además, contamos ya con algunos estudios de los anticoagulantes orales directos en la trombosis venosa cerebral. Uno de ellos es el RESPECT-CVT. Este es un estudio que inició en diciembre del 2016 y finalizó en junio del 2018. Es un ensayo prospectivo, aleatorizado y abierto que evaluó la eficacia y seguridad del dabigatran en comparación con la warfarina. Tomó 120 pacientes y los aleatorizó uno a uno, es decir, un paciente recibía dabigatran 150 miligramos cada 12 horas y otro paciente recibía warfarina. La dosis pues tenía que estar ajustada para mantener un INR entre 2 a 3. Y a estos pacientes se les hizo un seguimiento de 24 semanas. Dentro de los criterios de inclusión eran pacientes que se encontraban estables después de 5 a 15 días de tratamiento con heparina parenteral, que tenían una deglución conservada, que no tenían infecciones del sistema nervioso central asociadas a la trombosis, no tenían antecedente de traumatismo mayor y no tenían ningún tratamiento planificado. Entonces, dentro de los resultados, se valoró la presencia de hemorragia, se encontraron 3 episodios de sangrado, en los cuales uno de ellos fue en pacientes con dabigatran asociado a una hemorragia gastrointestinal y 2 de ellos en el grupo de warfarina asociado a hemorragias intracerebrales, hemorragias subdurales. Los dos grupos tuvieron tasas casi idénticas de recanalización y aunque no se pudo detectar una diferencia estadísticamente significativa en los dos tratamientos con respecto a la recurrencia de la trombosis, sí se sugirió que el dabigatran era una opción razonable para tratar la trombosis venosa cerebral y prevenir las recurrencias. Tenemos otro estudio que es el Einstein. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este estudio se realizó en población pediátrica, que aunque es muy difícil extrapolar la respuesta pediátrica a los adultos, sí nos puede servir como base para futuras investigaciones. Este es un estudio multicéntrico de grupos paralelos, abierto y aleatorizado, que comparó rivaroxaban con warfarina. Esto tomó 114 niños que se encontraban en una edad de 0 a 17 años y los aleatorizó 2 a 1. El rivaroxaban ajustado a peso y la warfarina ajustado a INR. Dentro de la trombosis venosa recurrente hubo recurrencia de un paciente que se encontraba en el manejo con anticoagulación estándar con warfarina. En cuanto a la hemorragia no grave pero clínicamente relevante, se presentaron 5 episodios de sangrado en el grupo de rivaroxaban y 1 en el grupo de anticoagulación estándar, tratándose de una hemorragia intracerebral subdural. Dentro de los infartos venosos y la resolución del coágulo, en cuanto a los infartos venosos, se presentaron 0 infartos venosos en el grupo de rivaroxaban y 0 en el grupo de anticoagulación estándar. Y en cuanto a la resolución del coágulo, pues fue igual, similar en ambos grupos. Tenemos también el Action CBT, que digamos que este fue un estudio que inició en enero del 2015 y finalizó en 2020 y comparó diferentes anticoagulantes con la warfarina. Hay que tener en cuenta que 2/3 de los pacientes que se encontraban en el estudio tomaban apixaban. Este es un estudio retrospectivo multicéntrico que incluyó 845 pacientes. En cuanto a la trombosis venosa cerebral, el riesgo de sangrado, se vieron resultados favorables en el grupo de los anticoagulantes orales directos y en cuanto a las tasas de muerte y recanalización fueron similares en ambos grupos. Entonces digamos que estos estudios apoyan la posibilidad de realizar el manejo de la trombosis venosa cerebral con anticoagulantes orales directos. Sin embargo, existen unos casos en los cuales no se debe manejar con anticoagulantes orales directos. Uno de ellos es el síndrome antifosfolípido, ¿ya? Porque tenemos 2 ensayos aleatorizados que mostraron un aumento en los eventos trombóticos arteriales en los pacientes que fueron tratados con rivaroxaban en lugar de warfarina. Entonces, el síndrome antifosfolípido siempre se trata con warfarina. Otros son las pacientes embarazadas. Ellas se debe mantener el tratamiento con heparina de bajo peso molecular, incluso hasta 6 semanas después del parto, por el riesgo de teratogenicidad. Ahora, en cuanto a la duración de la anticoagulación, tenemos las recomendaciones de la Asociación Americana
que divide a los pacientes con trombosis venosa cerebral en tres grupos. Una es una trombosis venosa cerebral provocada, es decir, que está asociada a un factor de riesgo transitorio. En estos pacientes se va a prolongar la anticoagulación de 3 a 6 meses. Tenemos la trombosis venosa no provocada, que o sea, no se ha podido determinar un desencadenante y la anticoagulación en ellos se va a llevar de 6 a 12 meses. Y la trombosis venosa cerebral recurrente o asociada a una condición protrombótica con alto riesgo trombótico, en ellos se va a tener que realizar la anticoagulación de forma permanente. Aquí en esta tablita podemos ver los principales factores desencadenantes de la trombosis venosa cerebral y por cuánto tiempo se va a llevar la anticoagulación. ¿Qué pasa entonces con los pacientes que a pesar de tener un manejo adecuado con anticoagulación parenteral y anticoagulación oral, no han tenido buenos resultados? Entonces, ellos son candidatos para la terapia endovascular. Em, es para pacientes que persisten con un deterioro neurológico a pesar de que han tenido un tratamiento intensivo. Entonces, en el estudio internacional de la trombosis venosa cerebral, se vio que hay un grupo de pacientes que a pesar de tener los mejores resultados, los mejores tratamientos, perdón, no obtuvieron buenos resultados. Este son un 13.6% de los pacientes y en ellos la tasa de mortalidad es del 8.3%. Tenemos una tablita, como la podemos ver aquí, que nos va a ayudar a determinar el riesgo de esa trombosis venosa o de los malos resultados del tratamiento en los pacientes con trombosis venosa. Aquí valoramos ítems como la malignidad, el coma, la trombosis del sistema venoso profundo, pacientes masculinos, alteraciones del nivel de conciencia o hemorragia intracerebral. Esto nos va a dar una puntuación máxima de 9. Si nosotros tenemos una puntuación mayor a 3, esto ya nos da un alto riesgo de mortalidad y un riesgo moderado de funcionalidad alterada, es decir, una escala de ranking mayor a 2 en los 6 meses posteriores. Entonces, tenemos este estudio retrospectivo de pacientes con trombosis venosa cerebral que se encontraron en un mismo centro entre el 2005 y el 2015. Entre ellos se obtuvieron las historias clínicas, encontrando datos como la edad, sexo, el tiempo de inicio, las escalas de ranking al inicio y al final, y se excluyeron a los pacientes que tenían una trombosis venosa secundaria a un traumatismo o a tumores o embolos sépticos. ¿Qué se pudo ver en estos pacientes? Que una vez que se realizó el diagnóstico de la trombosis venosa cerebral, eh, se inició con heparina, puede ser no fraccionado, heparina de bajo peso molecular. La heparina no fraccionada, una carga de 80 unidades por kilogramo, seguido de 18 unidades por kilogramo hora, manteniendo o haciendo un seguimiento con el tiempo de tromboplastina cada 6 horas para mantenerlo entre 60 y 85. Y la heparina de bajo peso molecular a dosis de la enoxaparina, 1 miligramo por kilogramo por vía subcutánea 2 veces al día. Entonces, en estos pacientes se valoraron la alteración en el nivel de conciencia, la progresión de los déficits neurológicos, la presencia de crisis. Si no presentaron ninguno de estos síntomas, los pacientes fueron los pacientes que respondieron adecuadamente a la heparina. Entonces, ellos podían seguir su tratamiento con anticoagulantes orales. Sin embargo, los pacientes que presentaron cualquiera de estos síntomas nos indica que no responden adecuadamente a la heparina, ellos serían candidatos a la terapia endovascular. ¿Qué se pudo obtener de esos pacientes? Se pudo clasificar la trombosis en 4 grupos. El grupo A son los que tienen una trombosis parcial. El grupo B, una trombosis completa del seno, pero sin compromiso de las venas corticales. El grupo C, compromiso de la vena cortical. Y el grupo D, trombosis del seno, con compromiso de la vena cortical. Entonces, ¿qué se pudo observar? Que en los pacientes que fueron candidatos para terapia endovascular, el 40% correspondía a la trombosis del tipo B, es decir, que tenían una trombosis completa del seno, y estos eran los que más se beneficiaban de la terapia endovascular. Y se vio que esos pacientes, el 46.7%,
tenían compromiso la trombosis tipo D, compromiso del seno dural y de la vena cortical. Y ellos eran no los que más se beneficiaban, pero sí los que más necesitaban de terapia endovascular. Se pudo observar aquí también, digamos que aquí tenemos ya el grupo de pacientes que no respondieron satisfactoriamente a la heparina. Entonces tenemos una recanalización fallida con heparina. Y ellos se llevaron a la terapia endovascular. Entonces vemos que el 42.9% se logró una recanalización completa, en el 50% una recanalización parcial y el 7.1% a pesar de realizar la terapia endovascular no se obtuvo recanalización y esta condición estaba asociada con una mortalidad del 83% de los pacientes. También se pudo observar el ranking, teniéndolo como un predictor de la mala respuesta que pueden tener los pacientes al tratamiento, ya que los que tenían una buena respuesta al tratamiento con heparina, desde el ingreso se evidenció puntuaciones de ranking bajas, mientras que los que tuvieron una mala respuesta a la heparina desde el ingreso tenían puntuaciones de ranking más altas, incluso hasta puntuaciones de 5, y justamente esos rankings más altos eran los que iban a tener también tratamiento fallido a la terapia endovascular. Entonces, la escala de ranking nos puede ayudar a orientarnos acerca de qué pacientes pueden presentar una mala respuesta al tratamiento. Bueno, ya hemos hablado entonces del tratamiento médico, del tratamiento endovascular, ahora vamos a hablar de la hemicranectomía descompresiva, que esta se hace pues para pacientes que presentan complicaciones como edema cerebral, vemos aquí por ejemplo desviación de la línea media, herniación. Tenemos una serie de casos reportadas, el primero es de 10 pacientes con diagnóstico de trombosis venosa cerebral que se encontraban en un promedio de edad de los 41 años, 8 pacientes de los que se llevaron a hemicranectomía descompresiva tuvieron una recuperación de la discapacidad encontrándose con una ranking de 0 a 1 a los 12 meses y 2 pacientes tuvieron desenlaces fatales. Dentro de otra serie de casos de 13 pacientes que fueron llevados a terapia endovascular, 11 lograron unos resultados favorables y 2 con resultados desfavorables. ¿Qué se pudo concluir? Que la hemicranectomía descompresiva podía ser realizada en los pacientes jóvenes que tengan diagnóstico de una trombosis venosa cerebral que desarrollen unas complicaciones como por ejemplo un ataque cerebrovascular hemisférico maligno y que a pesar de haber tenido el mejor tratamiento no tengan una buena respuesta. En cuanto a la prevención de las complicaciones, las convulsiones se han presentado en 1/3 de los pacientes con trombosis venosa cerebral, principalmente en los que presenten infarto venoso, transformación hemorrágica o hipertensión intracraneal. El Estudio Internacional de la Cefalea dice que el 39% de los pacientes presentaron crisis y que el 6.9% de las crisis fue temprana, es decir, dentro de las primeras 2 semanas del diagnóstico. Entonces, la recomendación es que se debe realizar el inicio temprano de fármacos anticrisis en los pacientes, ya sea que presenten una crisis o múltiples en este contexto. Los principales tratamientos anticrisis que se usan, el ácido valproico y el levetiracetam, teniendo en cuenta que estos casi no van a tener interacciones medicamentosas. La hipertensión intracraneal, bueno, realizar el tratamiento de la hipertensión intracraneal, podemos hacerlo con acetazolamida, aunque ese tratamiento pues es un poco controvertido, drenaje del líquido cefalorraquídeo, fenestración del nervio óptico que tiene que ser relacionado pues con un especialista en el tema y cranectomía descompresiva si ya las complicaciones de la hipertensión intracraneal son agudas. En cuanto a la hidrocefalia, como la habíamos mencionado pues en la fisiopatología, el aumento de la presión venosa nos va a llevar a una disminución en la absorción del líquido cefalorraquídeo y esto nos va a llevar a una hidrocefalia comunicante que va a aumentar el riesgo de muerte 3 veces más. Entonces, el tratamiento principal es realizar la recanalización del seno trombosado, que esto se realizaría con inicio de la terapia con anticoagulación de forma temprana y en caso de ser necesario, una consulta neuroquirúrgica para realizar una derivación ventrículo-peritoneal. En cuanto al pronóstico, el Estudio Internacional de las Cefaleas considera
que las mujeres presentan un mayor porcentaje de recuperación completa que los hombres, las mujeres un 81% y los hombres un 71%, y que en ambos sexos, la recurrencia es del 6.5 por año, pero en este porcentaje están incluidos también el tromboembolismo venoso sistémico. También ese riesgo de recurrencia puede determinarse por la presencia de trombofilias, ya que tenemos unas trombofilias que se consideran como leves, es decir, en cuanto al riesgo de, de trombosis, y las graves son las que tienen un alto riesgo de presentar trombosis. Entonces, en cuanto a las leves, tenemos las mutaciones heterocigotas del factor 5 de Leiden, las mutaciones de la protrombina, que son las principales que producen recurrencia. En ellos se vio que la recurrencia se presenta en un 11% a los 5 años. Y las trombofilias graves, como la deficiencia de la proteína C, la antitrombina 3, la mutación homocigota del factor 5 de Leiden, estas aumentan 4 veces más el riesgo de recurrencia, es decir, 40% a los 5 años. Aquí finalmente tenemos los algoritmos en cuanto al diagnóstico de la trombosis venosa cerebral y en cuanto al tratamiento. Muchas gracias.